Francesc Ferrer i Guàrdia nació el 14 de enero de 1859 en la ciudad de Alella, Barcelona. Sus padres eran campesinos acomodados y formaban una familia católica y monárquica. Ferrer tiene 14 años cuando empieza a trabajar en una tienda. Comprometido con el republicanismo insurgente de Ruiz Zorrilla, Ferrer toma el camino al exilio a París, donde prosigue con su carrera. Su ideología republicana evoluciona hacia un republicanismo de base social. Ferrer vuelve a Barcelona con la idea de crear escuelas racionales y científicas, y es en agosto de 1901 cuando inaugura la primera escuela moderna. Con el encarcelamiento de Ferrer en 1906, sobrevino el cierre de la escuela moderna como centro de enseñanza, pero no como casa editorial. Después de un año de prisión en Madrid, Ferrer fue declarado inocente por falta de pruebas. Y es en 1909 cuando Ferrer fue condenado a muerte y posteriormente fusilado por un consejo de guerra que lo acusó de haber sido uno de los instigadores de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona. Ferrer y Guàrdia viven una época de cambio político, marcada por los cambios en el sistema, en el gobierno y en la sociedad. Se produce la llamada Revolución Gloriosa en 1868, que supone el fin de la monarquía de Isabel II, una gran tensión entre carlistas y demócratas. Existe un claro sentimiento democrático, pero no está muy bien definido. Con todos estos problemas, los republicanos fomentan revueltas y levantamientos populares. En 1874 triunfa la monarquía borbónica. Se reconoce internacionalmente a Alfonso XII como rey de España. Se proclama la Constitución de 1876, con dos partidos, el conservador y el liberal. Mientras que el grupo de conservadores estaba integrado por los alfonsinos, los liberales se agruparon a la izquierda moderada burguesa. En esta etapa, durante la regencia de María Cristina, suceden los gobiernos progresistas y moderados. En 1890 se introduce el sufragio universal en España. Y se aprueba el Código Civil. En 1899 se crea el Ministerio de Instrucción Pública. El pensamiento de Ferrer estaba muy influenciado por todos los cambios políticos. A principios del siglo XX, el analfabetismo superaba el 50% de la población. Este porcentaje aumentaba en las clases más bajas de la sociedad. En la industrialización van a aparecer asociaciones de obreros que demandan cultura y educación.
Hasta el momento, el Estado empobrecido por los efectos de la guerra, los atrasos en la administración y la corrupción apenas dedicaban parte del presupuesto a la educación. Por todo esto, los maestros tenían los sueldos más bajos y existía un claro desprecio a la profesión. Los historiadores diferencian en esta época dos grupos principales: los tradicionales, quienes defendían a la Iglesia y querían una educación más católica, es decir, una enseñanza confesional, y los innovadores, quienes creían en una renovación pedagógica, por la cual España se transformara. En aquellos que buscaban un cambio de la educación en España, podríamos destacar la institución libre de enseñanza. Sin embargo, los que prevalecieron fueron los tradicionales. Ante todas estas circunstancias, nace la idea nueva, llegada al concepto de educación: coeducación de sexo, práctica del deporte, educación para la salud, contacto con la naturaleza, racionalismo y empirismo. Más adelante aparece la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, en la que se tienen como principales valores la coeducación de sexo y de clase, pretendiendo educar bajo unos ideales de igualdad y respeto, y, sobre todo, dándole gran importancia al juego. Principales aportaciones educativas: plasmar en su escuela moderna las ideas educativas básicas del pensamiento librepensador y libertario. Se apuesta por una enseñanza científica, racional y humanitaria. Deberá tomar como guía los desarrollos de las ciencias positivas. Reivindica la ausencia de premios y castigos en las escuelas, así como la supresión de exámenes y concursos. Hablamos de una escuela universal, laica y obligatoria. Apuesta por una educación en el régimen de coeducación de clases sociales, donde ricos y pobres alcance el supremo objetivo de una escuela buena, necesaria y reparadora. El trabajo humano propone la felicidad de la especie y debe ser mixto. La escuela moderna pretende emancipar positivamente. Neta separación entre la Iglesia y el Estado. La instauración de un clima escolar de confianza y sobre todo de amistad, de unas relaciones maestro-alumno individualizadas. La sensibilidad ecologista, el equilibrio hombre-naturaleza. La escuela moderna sigue siendo un instrumento de intervención social y pedagógica válida. Actualmente siguen poniéndose en práctica algunas de las técnicas propuestas por Ferrer en la escuela moderna. A continuación vamos a destacar cuáles de ellas se cumplen hoy en día y las que se han ido desapareciendo con el tiempo. Para empezar, Ferrer distinguía una escuela laica alejada de la Iglesia, como la que tenemos hoy en día. Debido a la época en la que Ferrer desarrolló la escuela moderna, tuvo que distinguir una coeducación de clases y sexos, ya que en esta época era obligatoria la separación de sexos y clases. Ferrer promovió una escuela obligatoria y universal. En ella se intenta disolver las divergencias y prejuicios intelectuales y afectivos que separan clases sociales, grupos étnicos y sexos. Las escuelas actuales siguen estas pautas en un modelo igualitario. En la escuela moderna hay una ausencia de premios y castigos, suprimiendo exámenes, mientras que en el sistema educativo actual se usa el sistema Primark, sobre todo en la primaria, con puntos verdes y rojos.
Como se sigue haciendo, se impulsan valores de libertad y creatividad. Como dijo Ferrer, la expresión creativa a través del juego tiene una gran importancia en el proceso educativo. Y como se ha demostrado, jugando se afianza mejor los conocimientos. Tras lo anterior, destacamos la importancia de la didáctica. Se pone en práctica en las escuelas, sobre todo en los trabajos en grupo, exposiciones, excursiones, debates, fomentando la cooperación. En definitiva, muchas de las técnicas que Ferrer había planteado se siguen llevando a cabo y practicando. Gracias a Ferrer y otros pedagogos hemos tenido una evolución en la educación que ha ayudado a la sociedad a ser más autónoma y tener un pensamiento más crítico.